Me presento, mi nombre es Anaí Cerón, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy cursando el tercer semestre de la carrera Tecnología Superior en Contabilidad. En este video vamos a hablar acerca de un problema que afecta a la economía de nuestro país, que es el no tener un empleo adecuado. Comencemos con qué es empleo no adecuado. El INE considera a una persona que tiene un empleo pleno o adecuado cuando percibe ingresos laborales superiores o iguales al salario mínimo, que es de $425. Trabaja 40 o más horas a la semana, independientemente del deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. Gana un salario mínimo o más por mes. Trabaja menos de 40 horas, pero no desea trabajar horas adicionales. En cambio, una persona es considerada su empleada cuando tiene un trabajo, pero percibe menos del salario mínimo o trabaja menos de la jornada laboral, a pesar de que tiene el deseo y la disponibilidad de hacer. El mercado laboral del Ecuador no logra recuperarse del golpe de la crisis económica por la pandemia del COVID-19. El empleo adecuado se contrae, mientras que el subempleo se eleva. Las causas que hacen no contar con un empleo adecuado son: el problema actual posterior a la crisis es que los responsables de las políticas y los profesionales de todas partes ya no están seguros de cómo crear puestos de trabajo, y lo que igual e importante, quizás aún más, no saben cómo crear buenos empleos. La baja cualificación de la población. La baja cualificación de la población frena el desarrollo económico de un país debido a sus niveles bajos de productividad. La desigualdad de género. La desigualdad de género es la destrucción de plazas de empleo, no golpea a todos por igual. Si se analiza por género, las mujeres son quienes han tenido más del impacto en el país. La tasa de que una mujer no ocupe un puesto de trabajo está ubicada en el 15.7%, mientras que en el caso de los hombres es de un 16.6%, teniendo como resultados las siguientes consecuencias. Aumenta más el aumento del subempleo. Esa disminución del empleo adecuado o pleno se traduce sobre todo en el alza del subempleo. El hecho de que en Ecuador el subempleo se eleve más que el desempleo responde a que ante la falta de recursos las personas emprenden por supervivencia, y en ese caso dejan de ser consideradas como desempleadas. Menos de educación y más trabajo infantil. Si una familia no tiene ni para comer, peor tendrá para costear la educación de sus hijos. Ante esta realidad, los menores de edad de hogares vulnerables dejan las escuelas y colegios y empiezan a acompañar a sus padres, lo que significa estar teniendo un trabajo infantil. La educación y la salud son derechos en los que se debe trabajar inmediatamente. Caso contrario, a largo plazo, la inacción le va a pasar factura al país. La inseguridad. El efecto colateral del no tener un empleo adecuado y la pobreza es el aumento de la inseguridad. Si la gente no tiene trabajo y no tiene para comer, empezará a delinquir. No solo la inseguridad por delincuencia aumentará, sino aquella relacionada a la tensión social, como pasó en octubre del 2019, cuando el país experimentó los 11 días de violencias y manifestaciones. Una posible solución para este problema es mejorar la situación de la economía y, como consecuencia, el empleo. Los gobiernos no deben de invertir en la parte empresarial de las economías, es decir, no deben montar empresas o tomarlas del sector privado, y mucho menos rescatar a una que está fracasando. El papel de los gobiernos en el mundo empresarial debería limitarse a la regulación de las actividades, establecer bases de competencias igualitarias, invertir en los servicios básicos, especialmente en la educación. Como conclusión de este tema, tenemos que la creación de empleo viene de las empresas que invierten y crean, dejar que el sector privado prime sobre el sector público en términos empresariales. El no tener un trabajo adecuado es un factor común en todo individuo y en toda sociedad. Es una situación en la que el individuo con capacidad de trabajar se encuentra sin actividad laboral debido a la falta de oportunidades o simplemente porque no encuentra un trabajo. Muchas gracias por ver el video.